Se reanuda la sesión. Nos palabra, señor secretario. Para continuar con la sesión, con el debate, tiene la palabra, en primer lugar, desde el hemiciclo, la convencional Yanis Meneses. Muchas gracias. La jurisdicción es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos. Se debe velar por la tutela y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza. El Sistema Nacional de Justicia coexiste en un plano de igualdad con los sistemas jurídicos indígenas. La Constitución garantiza el pleno acceso a la justicia a todas las personas y colectivos. El acceso a la función jurisdiccional será gratuito. En los procesos en que intervengan niñas, niños y adolescentes se deberá procurar el resguardo de su identidad. Los principios de probidad y de transparencia serán aplicables a todas las personas que ejercen jurisdicción en el país. El Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad. Los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. Lo anterior son algunas citas de la propuesta de articulado que nos toca votar. Lo leído no es otra cosa que la correcta interpretación del rol que debe cumplir la Convención Constitucional en este proceso de transformaciones que vivimos. Darnos la posibilidad de tener otra forma de organizar el ámbito judicial es sin duda lo correcto. En la propuesta se pueden ver las primeras luces de lo que será la propuesta de Constitución que presentaremos a los pueblos de Chile. No es posible pasar por sobre la historia. No se detienen los procesos sociales. Debemos hacer del texto constitucional uno propio de nuestro tiempo y cultura, teniendo plena conciencia de cómo llegamos hasta acá, de lo impuesto y lo democrático. Pese a las críticas, muchas veces apresuradas, una mayoría abrumadora sabe y desea que esto resulte bien. Los que se escandalizan por los cambios han tenido siempre un reflejo en la historia, una mala práctica de intentar frenar y conservar lo que ya no existe. Lo responsable es cambiar para mejorar. Sin duda aprobaré este informe por una justicia con claros principios de imparcialidad, con perspectiva de género, que reconoce a los otros pueblos, que respeta a la niñez y la juventud y que aspira a hacer una justicia para todas y todos y no para unos pocos. Felicitar el tremendo esfuerzo de la Comisión de Justicia y de todos sus integrantes, en especial de mis compañeras Vanessa y Manuela. A las trabajadoras y trabajadores del actual Poder Judicial, decirles que conserven la esperanza, porque la transformación la haremos posible. Muchas gracias. Enseguida tiene la palabra la convencional Carolina Videla. Muchas gracias, secretario. Saludo a toda la convención nuevamente y en esta hora en particular a todas las trabajadoras y los trabajadores que se encuentran aquí en la convención. Alcanzar un sistema de justicia que vele por la tutela y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza y del sistema democrático, tal como lo señala el artículo 1 propuesto en el informe de la Comisión número 6, a la cual saludo y agradezco por el trabajo desarrollado, es probablemente una de las aspiraciones más sentidas y esperadas por los pueblos de Chile. Porque la justicia ha sido esquiva, tardía, insuficiente, brutalmente desigual, no para unos pocos, sino para miles a lo largo de la historia de nuestro país. Algunos purgan condenas con clases de ética, otros mueren en condiciones indignas al interior de cárceles hacinadas. Otros pasan largos periodos privados de libertad y luego son absueltos sin reparación alguna ante tamaña injusticia. No soy abogado, soy trabajadora social, mujer feminista, activista en derechos humanos. Y desde esa vereda tengo la convicción de que es insustituible transitar hacia un sistema de justicia con paridad y perspectiva de género, con lenguaje claro, plurinacional e intercultural, entre otras características que responden a las necesidades de los pueblos de Chile y a estándares internacionales. Qué maravilloso que hoy, por fin, demos el debate sobre la justicia en Chile, porque es precisamente el funcionamiento actual lo que ha contribuido a hipotecar la democracia en este país. Estamos ante el primer informe de la Comisión sobre Sistemas de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional que nos presenta una propuesta sobre los principios para un sistema de justicia, el cual por supuesto apoyaré e invito a apoyar para que además tengamos un diálogo conducente a alcanzar un Estado de Derecho
y un sistema que termine con lo posible y establezca lo justo desde lo plural y lo democrático. Muchas gracias. Tiene la palabra enseguida el convencional Miguel Ángel Boto, a través de Zoom. Ahí sí, muchas gracias, señor secretario. Estimadas colegas y colegas, gracias por el trabajo realizado, de todas maneras, y también la necesaria autocrítica que se debe hacer. Es cierto que se vota y se ejerce la democracia, pero esta no es lo mismo que votocracia. Fuimos elegidos para llegar a acuerdos y no imponer ideas, por muy legítimas que sean. Acuerdos que garanticen los 103 votos, a saber, los 2/3. La justicia se ejerce en nombre del derecho vigente y no en nombre de los pueblos. Sabemos que hay una deuda histórica con los pueblos originarios, con todos en igualdad y no superioridad entre ustedes. El pluralismo jurídico, por cierto, que soy partidario, pero la norma queda imprecisa. La función jurisdiccional queda imprecisa. Hablar de estándares internacionales y no de tratados internacionales debidamente ratificados por nuestro país nos puede llevar a un grave error de aplicación judicial. Pensar en la movilidad de jueces nos conlleva a un aumento del riesgo insospechado. Espero en la sensatez y voluntad de diálogo de la Comisión que seamos realmente capaces de escuchar a todas y todos. El resultado de las elecciones, no nos olvidemos, parlamentarias recién pasadas nos dio un portazo al 80% de la apruebo. Pensábamos que éramos más. Esa lectura nos debe llevar a razonar que si no vinimos a llegar a acuerdo, este será el día del inicio del fracaso. Confío en ustedes, al menos yo vine a buscar eso, a buscar acuerdos, sin prejuicios ni exclusiones previas, a debatir ideas y consensuar posiciones. Por lo mismo, votaré algunas a favor y otras en contra. Gracias. Tiene la palabra enseguida la convencional Dayana González. ¿Aló? Ay. Bueno, muy buenas noches. Agradecer a la Comisión de Sistema de Justicia, a sus equipos y a quienes hoy nos permiten presentar esta nueva propuesta de justicia demandada por los pueblos de Chile. Señalar la alegría que me da que a través de compañeras feministas en esta instancia hablemos de paridad. Me emociona saber que prontamente vamos a tener una respuesta para las compañeras de Tocopilla que han sido violentamente vulneradas por el sistema de justicia, por la falta de justicia, por la falta de criterio al estudiar sus casos, por la libertad de quienes las violentaron, y pensar, como ya varios han señalado, que vamos a tener respuesta en algún momento para todas las niñas, para las niñeces que han sido vulneradas, abusadas, y que este sistema de justicia actual de la dictadura y que lleva más de 200 años, por fin se abre a un debate y a los nuevos tiempos. Estamos en deuda para quienes acusan esta nueva propuesta que va a tener privilegios, pero ignoran y han desconocido durante años el privilegio que han tenido las fuerzas militares en Chile. Invitarlos a aprobar esta propuesta y agradecer también a quienes se dan el tiempo de comunicar y que esto lo sepa Chile. Estamos discutiendo, estamos avanzando y con dos elementos muy fundamentales: la justicia plurinacional y paritaria. Eso, gracias. Tiene la palabra enseguida la convencional Natividad Yanquileo. Señor secretario, muy buenas noches a todas y a todos, Manuel Pulamien. Estamos en un momento histórico que puede abrir paso a un porvenir de esperanza o por el contrario, puede mostrarnos que la historia se repite y que los indígenas no somos reconocidos ni respetados como siempre ha pasado. Somos pueblos-naciones. Debemos dotar de contenido la plurinacionalidad de la que tanto se habla, para que no quede en un concepto vacío. La plurinacionalidad se funda en el derecho a la libre determinación de los pueblos. De esto deriva que estemos en un plano de igualdad, de respeto y trato, creando una nueva Constitución.
Los pueblos tenemos el derecho a vivir en nuestro territorio conforme a nuestra propia cultura, nuestros propios sistemas, valores, nuestras normas, nuestro propio derecho. El as mapuche conforme a nuestra propia concepción de justicia. En el informe existen 2 artículos sobre pluralismo jurídico, construidos por fuerzas políticas transversales. Tomamos como base los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de las declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas para la construcción de estas normas. Son solo los principios. Ahora viene toda la regulación en detalle, donde se insiste en los límites de los derechos humanos, se regula la revisión, las competencias, la participación de las mujeres, la protección de las minorías. En el artículo 2 se consagra el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas, igual que los artículos 34 y 25 de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas y de la Declaración Americana, respectivamente. Consagramos como principio 3 elementos fundamentales. El reconocimiento se funda en la libre determinación y por eso estamos en plano de igualdad. Existe un límite intransable que es el respeto de los derechos humanos y los sistemas jurídicos indígenas y el nacional deben estar debidamente coordinados. El artículo 15 reconoce 3 principios que en distintas comisiones y en el Pleno ya hemos afirmado transversalmente: la plurinacionalidad, la interculturalidad y el pluralismo jurídico. En el inciso 2 se consagra la justicia intercultural, en términos casi idénticos al artículo 8 del Convenio 169, que nos dice que los tribunales nacionales deben considerar nuestra cultura, nuestro derecho, nuestro as mapuche, al momento de resolver el conflicto jurídico. Las propuestas del informe consideran 13 iniciativas populares indígenas y la opinión de 6 expertos de renombre internacional que vinieron a exponer a la Comisión sobre Sistemas de Justicia. Los invito a aprobar estas normas. Demos la señal de que la plurinacionalidad no es solo un eslogan, sino un principio concreto de este nuevo Chile. Materialicemos el diálogo intercultural. Trabajemos juntos el desarrollo de estos principios en el segundo informe. A continuación tiene la palabra la convencional Aurora Delgado. Muy buenas noches, presidenta, vicepresidenta, a todos y todes. Saludo primero que todo a la Comisión número 6, Sistema de Justicia y Órganos Autónomos por el gran trabajo que han realizado. Sin duda es parte de un extenso proceso reflexivo que hoy decanta en una propuesta normativa. Realizo ahora algunos comentarios interesantes que nacen del estudio de aquella propuesta y que son el marco general de la misma. El capítulo Sistemas de Justicia comienza con el concepto de función jurisdiccional, definiendo a la misma como aquella que se ejerce en nombre de los pueblos. En primer lugar, aquí hay un cambio relevante. Se deja de entender la capacidad de conocer, juzgar y ejecutar lo juzgado como un poder y desde ahora en más se comprende como una función pública. Lejano a lo que algunas voces conservadoras han dicho esto, no significa convertir a los jueces y juezas de la República en meros servidores del poder político, sin ningún tipo de voluntad, sino que es asumir que su autoridad se desarrolla como una función que está al servicio de la comunidad. Que ésta se ejerza en nombre de los pueblos es enteramente coincidente con la caracterización de un nuevo Estado, uno de carácter plurinacional, por el cual tanto hemos luchado. La norma sobre pluralismo jurídico y la de justicia intercultural va en ese mismo sentido, adecuándose además a todos los estándares internacionales sobre la materia. Esta función, como así lo indica la propuesta, debe desarrollarse en base al estándar del debido proceso, garantía fundamental de un Estado de Derecho en forma. Del mismo modo, se establece que en esta función se deben desarrollar con respeto a los dispuestos en la Constitución, las leyes y los estándares internacionales de derechos humanos, lo que permite el desarrollo evolutivo de ciertas doctrinas y asuntos que repercuten en nuestro ordenamiento jurídico. Tiene esta propuesta además un sobrio apartado de principios generales del Sistema Nacional de Justicia,
dentro de los cuales destacan los principios clásicos como independencia, inexcusabilidad, inamovilidad, y para nosotras de gran relevancia la paridad, la perspectiva de género y justicia abierta. Se mantienen algunas cosas y se mejoran otras, todas las cuales avanzan en el mantenimiento de la paz social. No podemos olvidar que es la legitimidad de esta pasa porque la ciudadanía sienta que esta función es cercana a la realidad social de esta nueva época. Apruebo con convicción en general esta propuesta, porque es responsable, construida en seriedad, con seriedad, y le dará una nueva cara a una función que progresivamente... Gracias, se ha cumplido su tiempo. Tiene la palabra el convencional Cristian Monkeberg. Ahí sí. Gracias, señor secretario, mesa también, y a quienes están a esta hora escuchándonos, después de tanto debate. Primero agradecer al trabajo que la comisión llevó adelante durante estas sesiones que nos permiten avanzar en la primera propuesta y en el primer trabajo y informe que estamos resolviendo y analizando en la convención. La primera reflexión que a uno se le viene rápidamente a la cabeza es que el Poder Judicial es de aquellas instituciones que claramente requieren de reforma y que por diferentes razones estas no han avanzado. Y eso es importante señalarlo. Yo me recuerdo hace un tiempo atrás cuando era parlamentario y llevé adelante una propuesta de reforma, algo muy simple, como por ejemplo revisar la forma de cómo se iban a evaluar los jueces. Esto quedó absolutamente en el olvido y lógicamente empezó a poner muy nerviosos a quienes estaban en ese minuto en el Poder Judicial. Recuerdo que se ariscaba la nariz, me recuerdo que se nos llamó a quienes fuimos autores de ese proyecto de ley y que se logró evidentemente que esa reforma, que era una cosa simple, necesaria, importante en ese minuto, pero muy tímida, no avanzara. Y claro, hoy día, frente a muchos años de no llevar adelante reformas importantes en materia del Poder Judicial, nos damos cuenta de que sí que eran necesarias. El punto es si las propuestas que se están llevando adelante, que se están presentando y que se están planteando en el informe son las más adecuadas. A mi juicio, muchas sí, pero evidentemente hay otras que no van en el sentido correcto o al menos requieren una revisión por parte de la comisión y esperamos que eso se produzca. Muchas de ellas, como por ejemplo las que limitan el cargo en el tiempo de un juez, sometiéndolo, como lo señalaba, a un determinado plazo. Eliminar el fuero judicial, la regulación del error judicial, son todas materias que merecen más dudas que certezas. Todas estas claramente atentan y alertan y afectan la independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial y su independencia, si se ve afectada, los principales afectados y los principales perjudicados son los ciudadanos. Y evidentemente los más beneficiados son los que tienen facilidades para poder llegar a la justicia, para acceder a la justicia. Las personas con mayores privilegios, los más poderosos. Por eso llama la atención que se diga en el debate y se señala en el debate que la independencia del Poder Judicial en esta propuesta Enseguida tiene la palabra la convencional Elisa Justinianovich. La esencia de la ciudadanía y de los pueblos es que la justicia no es justa. La más trágica de las paradojas. La confianza pública hacia la administración de justicia es de las más bajas de nuestro continente y alcanza niveles críticos en nuestro país. La sobrerepresentación masculina, especialmente en los más altos puestos de la judicatura, resulta impresentable bajo cualquier criterio democrático y explica en gran medida los sesgos patriarcales en su ejercicio. Lo que es especialmente grave cuando es el sistema de justicia la primera línea para la protección de los derechos y libertades de las mujeres y disidencias sexogenéricas. Y aquí me detengo a preguntarle a las y los constituyentes de derecha,
¿No es acaso el mayor atentado contra la independencia, la igualdad ante la ley y la imparcialidad las manifestaciones cotidianas e insultantes de una justicia para pobres y una justicia para ricos? ¿O la aplicación selectiva de leyes represivas al pueblo mapuche? Razonando sobre estereotipos racistas, como han reconocido más de una vez los organismos internacionales de derechos humanos. Respecto al sesgo machista del sistema judicial, les comparto un dato. En Magallanes el número de hombres, jueces y abogados integrantes duplica al de las mujeres y el mayor número de ellas se encuentra ejerciendo justicia en materias de derechos de familia. El orden patriarcal dentro del sistema judicial permea todos sus salones. Las materias en las que se desempeñan jueces y juezas, las medidas de protección que no se toman ante las denuncias de violencia, los acuerdos a los que sutilmente se ven obligadas a llegar las víctimas y las decisiones definitivas que repercuten en la vida de todas las personas que intentaron obtener un mínimo de justicia. Otro dato, en Magallanes el año 2021 cerca del 20% de los delitos cometidos fueron desacatos a órdenes de prohibición de acercamiento a las víctimas de violencia intrafamiliar. Pero esta información no está disponible y ha tenido que ser rescatada analizando causa por causa y por iniciativa exclusiva de la presidenta de la Corte de Apelaciones, porque a nadie más le importan las implicancias de aquello. Implicancias que bien conocemos las feministas, que nos organizamos en redes de apoyo y acompañamiento a sobrevivientes de violencia machista, que no encuentran justicia ni mucho menos reparación en un sistema indolente y segregador. Las propuestas normativas que contiene el informe portan mandatos que abren los caminos para democratizar los sistemas de justicia y así irrigar la confianza pública de los pueblos. Quiero destacar del informe aquellas normas que mandatan a remover los obstáculos normativos, sociales, culturales y económicos para su acceso universal, la incorporación de la paridad en la composición y la perspectiva de género, lo que sin duda dotará de una nueva legitimidad a la interpretación judicial y la cultura jurídica para los próximos años. Y sobre los principios de pluralismo jurídico, quiero recordar una cita asertiva y aclaratoria del jurista y sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Tenemos derecho a ser iguales cuando las diferencias nos inferiorizan y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Lo que propone este informe es ajustar nuestras instituciones, el sistema de justicia, al reconocimiento y el entendimiento dentro de un orden jurídico. Tiene la palabra el señor Roberto Celedón. Muchas gracias, señor secretario. Me llama la atención que hasta este momento nadie haya mencionado una institución muy relevante, muy importante que se va a incorporar y que está anunciada en el artículo 4 del texto que hemos conocido, que es el Consejo de la Justicia. No hay nada que afecte más la independencia de los tribunales que el sistema de nombramiento que nos rige hasta el presente. Y esta es una reforma que se acoge en esta convención y que ha sido impulsada hace mucho tiempo por la Asociación de Magistrados, la Asociación Nacional de Magistrados, cambiar el sistema de nombramiento. Y en este texto que hemos conocido viene indirectamente un cambio muy importante respecto de las facultades de la Corte Suprema. Ya no va a tener la Corte Suprema la superintendencia directiva y correccional de los tribunales. Va a estar radicado en un ente autónomo. Exactamente aquellos que dicen no a los nombramientos políticos, el Consejo de la Magistratura, que se inspira en el Consejo Nacional de la Magistratura de la Constitución del 47 de Italia, es una entidad completamente autónoma que va a tener el cargo de los nombramientos y la función disciplinaria. La Corte Suprema va a ser liberada, siendo el principal tribunal del país, va a dedicarse en plenitud a la función propia de ella como máximo tribunal y por lo tanto aquí no ha sido suficientemente ni siquiera mencionado un aspecto que es esencial, amigo. La plurinacionalidad lleva aparejada como consecuencia necesaria el pluralismo jurídico.
pero en esto tenemos un enorme vacío. No conocemos ni las autoridades jurisdiccionales, ni las costumbres y en ese sentido aquí va a haber una tarea pendiente que es muy importante y que la propia texto nos dice, porque es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre los sistemas. Como se me acaba el tiempo, también voy a decir un recado brevísimo. Las cosas son lo que son. Los sistemas de justicia no es otra cosa que el Poder Judicial, y yo pediría que se recupere la voz que todos conocemos como el Poder Judicial. Tiene la palabra la convencional Jennifer Mella. 4 palabras ilustran este hemiciclo. La ley virtuosa proviene del derecho, dicen arriba. Este derecho que invocamos ante los tribunales para solicitar resoluciones de controversia a través de resoluciones justas, del que hasta ahora las mujeres y disidencias hemos visto solo el lado ciego. Por ello quiero mencionar los principios de derecho a acceso a la justicia, de tutela jurisdiccional efectiva y de inexcusabilidad e indelegabilidad. El complejo constituido por los artículos 5, 6 y 7 de la propuesta de la Comisión de Sistemas de Justicia viene a recoger, institucionalizar y garantizar 3 institutos centrales de la defensa de los derechos humanos como base para la jurisdicción, porque permite un acceso sin obstáculos institucionales a la justicia, dentro de un marco de trato digno para todas las personas, sus peticiones y consultas, que es la base de una efectiva y oportuna tutela de derechos básicos, lo que se ve reforzado por la mantención de una sana doctrina en cuanto a la inexcusabilidad del ejercicio de la función jurisdiccional. Avanzamos desde la no intervención a la obligación estatal de remover obstáculos, de la defensa jurídica de entregar del Estado al deber de otorgar asesoramiento. Estas reglas, sencillas pero extremadamente profundas, son una sólida base para construir un sistema con órganos empoderados para cumplir una función de aseguramiento de los derechos fundamentales de todos y todas, limitando significativamente la posibilidad de evitar una adecuada defensa y efectivización de estas garantías constitucionales por razones de lentitud o abandono de sus deberes por parte de los poderes políticos constituidos, permitiendo una acción activa en este campo para los sistemas de justicia. Esta propuesta incorpora a los demás órganos jurisdiccionales, aparte de los tribunales, explicita el deber de ejercer la función en un tiempo razonable, lo que responde a una de las demandas más sentidas de la sociedad y uno de los principales factores de desconfianza en el sistema jurídico, mientras que el control de convencionalidad y los principios y estándares de los derechos humanos dejan de ser literatura para transformarse en una realidad verificable día a día. Sobre el principio de paridad y perspectiva de género, ¿quién podría decir buenamente que a nuestros sistemas de justicia no le hacen falta? Que debe ser no solo un principio, sino que a partir de él parte de todo el entramado que compone los sistemas de justicia, hasta ahora mayoritariamente patriarcales. Gracias. Enseguida tiene la palabra la convencional Carolina Vilches. Secretario, saludar a todas y a todos. Verdaderamente nos alientan los principios planteados en el informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, porque las propuestas son un avance sustantivo en paridad, perspectiva de género, plurinacionalidad, interculturalidad. ¿Pero qué significa esto para quienes no somos abogados? ¿Cómo no agradecer un lenguaje claro o una razón de fundamentación? Para quienes hemos necesitado un abogado y defensa, ¿cómo no agradecer la gratuidad? ¿Cómo no celebrar esta propuesta innovadora de sistema de justicia? Hemos llegado hasta aquí indignadas por la injusticia social y ambiental y sin duda respaldamos estas iniciativas que van por el acceso a la justicia para todas y todos. Respondemos con esto el mandato de los pueblos y de lo que fuimos parte durante la revuelta social por un país más justo. En el marco de avanzar juntas y juntos en pro de un Chile nuevo, me atrevo a decir que no le temamos a los cambios, que no le tengamos miedo a reconocer la sabiduría ancestral de los pueblos originarios y a las capacidades de reconstruir la justicia chilena. Celebro las propuestas de autoridades indígenas y siento que avanzamos en la diversidad y la amplitud con el reconocimiento justo, aunque tarde, de la plurinacionalidad.
Agradezco la disponibilidad y de construcción de los acuerdos que ha impulsado la Comisión para que haya un real acceso a la justicia, sin barreras, sin discriminaciones ni exclusiones. Chile, que es un país con múltiples y complejos conflictos ambientales y territoriales, me merece destacar la propuesta de mecanismos colaborativos de resolución de conflictos que garanticen la participación activa y el diálogo, porque será de esta forma que lograremos construir acuerdos políticos territoriales en el horizonte de un bien común. Apruebo el informe, valoro el trabajo de la Comisión y su secretaria, felicito a la coordinación e invito a todas y todos a aprobar el trabajo de la Comisión del Sistema de Justicia, porque la Convención avanza y la justicia para los pueblos también. Jayaya. Tiene la palabra a continuación la convencional Bessie Gallardo. Buenas noches. El año 2020, miles de mujeres chilenas gritábamos a una sola voz: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro destino es la violencia que ya ves. Hoy, muchos y muchas son víctimas de la mal llamada justicia. No solo de una perspectiva feminista, muchos y muchas son víctimas de este sistema judicial que de justo tiene muy poco. Creo que este informe tiene mucho que ver con lo que anhelamos del Poder Judicial. Un ejercicio jurisdiccional que tenga enfoque de género, pero sobre todo que asegure las normas del debido proceso, tratados internacionales de derechos humanos y que no busque la venganza, sino que la justicia. Porque, señoras y señores, la justicia no implica venganza. El aparato jurisdiccional en su función debe garantizar los derechos humanos. Decirle a la derecha que los pueblos tienen el legítimo derecho a autodeterminarse y a buscar su propia justicia. Esto está contenido en el 169 en la OIT, que es un tratado que Chile ya ha ratificado. Necesitamos una justicia con enfoque de género, que no solamente proteja a las presuntas víctimas, sino que también a sus familias. Necesitamos una justicia restaurativa, que le diga a las mujeres que no mienten ante el aparato jurisdiccional. Pero por otra parte también necesitamos una justicia que venga a decir a las personas que no importa el delito que hayan cometido, no importa cuántos se hayan equivocado, lo que importa es que se va a valorar la prueba como corresponde. Yo no quiero venganza, quiero justicia. Y eso implica también que debemos tener un sistema jurisdiccional que incluya a los pueblos originarios, a las mujeres, a las disidencias y a todo un país que de verdad anhela justicia. Muchas gracias. Enseguida le corresponde hacer uso de la palabra a la convencional Tatiana Urrutia. Voy a ceder mi palabra al convencional Atria. Bien, señora Atria, tiene la palabra hasta por 6 minutos. Gracias, secretario. La independencia judicial es la garantía básica de los y las ciudadanas. Significa que al momento de decidir sobre el honor, la propiedad o la libertad de las personas, el juez o la jueza esté sometido solamente a la Constitución y la ley. Para eso es necesario un estatuto de los jueces que asegure esa independencia. Como lo aprendimos dramáticamente durante las décadas de los 70 y 80, no hay protección de derechos sin una judicatura independiente. Esta es la idea que recordaba el convencional Pedro Muñoz, que se ha afirmado desde los orígenes de la tradición democrática. Sin garantía de derechos y separación de poderes no hay constitución. Pero todo esto, cierto e importante como es, no quiere decir que las cosas deban ser igual que como están hoy. Pensar, por ejemplo, que la independencia judicial y la igualdad ante la ley son incompatibles con el reconocimiento del derecho de los pueblos originarios es, a estas alturas del siglo XX, ignorancia. Hay, por cierto, espacio para discutir cuál es la mejor forma de organizar ese reconocimiento y cómo deben organizarse sus tribunales, cuáles han de ser las reglas de competencia de esas formas jurisdiccionales, etc. Ya han sido citadas en este plenario, y por una convencional libre de toda sospecha de progresismo, las reglas vigentes en Bolivia, que buscan solucionar los diversos problemas suscitados por la dimensión jurídica y judicial de la interculturalidad.
Esto muestra que la idea de que el solo reconocimiento del derecho de los pueblos originarios es contrario a la igualdad de la ley y a la independencia judicial refleja, más allá de los discursos, indiferencia ante la necesidad de ese reconocimiento. Se ha objetado también a la propuesta de la Comisión el que proponga que esta parte de la Constitución ya no se denomine Poder Judicial, sino sistemas de justicia. La crítica es extraña, porque no hay capítulos relativos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en la Constitución vigente o en la anterior, sino al Gobierno y al Congreso Nacional. A mi juicio, esta innovación de la propuesta es definitivamente un acierto, contra lo que dispone la Constitución actual y disponía la Constitución de 1925. El Poder Judicial no es la organización de los tribunales, es el poder que ejerce cada juez o jueza al momento de decidir conforme a la Constitución y a la ley. La idea de Poder Judicial, como actualmente aparece en el texto constitucional, es decir, como una organización de todos los tribunales, dotada de una estructura jerárquica y con la Corte Suprema a la cabeza, y él, y aquí él por cierto, presidente de la Corte Suprema a la cabeza de la Corte Suprema, es una noción incompatible con la independencia judicial. En efecto, eso ha contribuido a que la Corte Suprema empiece a ser entendida como jefe de servicio del Poder Judicial, agudizando la falta de lo que suele llamarse independencia judicial interna. La importancia de esta independencia interna aparece en el artículo 3 de la propuesta, al disponer esta que los jueces no solo son independientes de todo otro poder o autoridad, sino también entre sí. Todo esto, por cierto, no cambiará por el solo hecho de que la sección relevante de la Constitución cambie de nombre. Pero ese cambio es, por cierto, un paso en la dirección de afirmar, no de negar, la independencia judicial. El informe de la Comisión de Sistemas de Justicia es también un ejemplo de lo que esperamos que ocurra en el proceso constituyente. Durante la discusión de la Comisión se plantearon ideas de diverso tipo, incluida, por ejemplo, la de que todos los jueces tuvieran una duración fija. Esa idea era, por cierto, por lo menos en mi opinión, contraria a la inamovilidad e independencia judicial. Y fue precisamente la conversación en la Comisión, a la búsqueda de una visión común suficientemente extendida, la que llevó a desecharla en esa versión y limitarla solo a los ministros de la Corte Suprema, donde a mi juicio esa idea sí se justifica. Detenerse en este punto es importante más allá de este informe, porque nos ayuda a entender la decisión que hoy debemos tomar. Es verdad que el inciso segundo del artículo 4 de la propuesta dispone indiferenciadamente que todos los jueces, comillas, cesan en sus cargos al cumplirse la duración prevista para el mismo, cierre de comillas. Esto, en esos términos, es compatible con la duración fija para todos los jueces y eso sería, como ya está dicho, en mi opinión, una mala idea. Pero en realidad, esta es la manera en que se va construyendo nuestra nueva Constitución. La Comisión ya ha alcanzado un acuerdo en esta materia y falta ajustar la redacción de este artículo. Un acuerdo en el sentido de que eso valdrá para la Corte Suprema solamente. Esto no es una razón para rechazar este artículo o hablar de que en él aparecen jueces de rodillas, sino para aprobarlo hoy y luego, en la discusión en particular, ajustar su redacción. Se ha argumentado también que la propuesta elimina el foro judicial. Esto es de una falsedad que me enmudece, sobre lo cual no hay nada más que decir que no es cierto. Sí quiero terminar con otras innovaciones que son las que una justicia del siglo XXI debe asumir. Hay una imagen que aparece reiteradamente en la cultura y en la literatura y que espero que esta Constitución comience a hacer historia de un pasado que logramos superar. Es la imagen, y cito una de esas apariciones, de, comillas, un campesino acusado ante el tribunal por haber cogido una zanahoria de un campo, plantado ante el juez que cómodamente sentado desgrana con elegancia preguntas, comentarios y bromas, mientras el otro solo consigue balbucear. Los principios contenidos en esta propuesta de atención adecuada, trato digno y respetuoso, tutela efectiva, paridad y perspectiva de género y lenguaje claro apuntan a hacer de esta imagen una del pasado y no ya del futuro. Por estas razones vamos a votar en general esta propuesta. Cuando la discutamos, propondremos mejorarla, pero ahora sin reserva la aprobaremos, celebrando también que sea la primera norma de la nueva Constitución que es sometida a votación y espero. Tiene la palabra el convencional César Uribe. Bueno, quiero valorar el momento histórico que hoy, a través de este pleno, de la deliberación y votación de cada uno de nosotros y de nosotras,
comencemos a plasmar la propuesta constitucional que vendrá a entregar justicia al 80-90% del país, quienes han convivido 40 años con un sistema hecho para otros, en donde el Poder Judicial no vino a contrapesar poderes, ni menos a equilibrar las desigualdades propias de este modelo de sociedad, sino más bien vino a resguardar los intereses principalmente económicos de la clase dominante de este país. Agradezco el trabajo serio, responsable de los y las integrantes de la Comisión 6, que vienen a recoger estas demandas históricas mediante esta propuesta que acerca la justicia o viene a concretarla, no solamente para los más desposeídos y vulnerados, sino también para la gente común y corriente que ha visto cómo las colusiones, estafas y hechos de corrupción han sido parte de este sistema sin sanciones más que clases de ética. Se habla hoy en el Pleno de la existencia de dos justicias. ¿Será la justicia del que tiene plata e injusticia para quien no la posee? Esa duplicidad e inequidad en la justicia ya existe y no es el pluralismo jurídico, con el cual nos quieren engañar para mantener todo igual. El pluralismo jurídico no es más que hacernos cargo de la plurinacionalidad, de reconocer las diferencias, las costumbres, los idiomas de quienes también componen esta sociedad. Quiero destacar los principios rectores que se proponen como orientadores de la actividad de los tribunales de justicia, la paridad y perspectiva de género, el avance al consagrar constitucionalmente la independencia, imparcialidad y exclusividad de las juezas y jueces, o la inamovibilidad de estos, el lenguaje claro que debe considerarse para las resoluciones judiciales, son sin duda también un avance. Garantizar la gratuidad, algo esencial para acceder al sistema judicial, y no que la falta de dinero sea una limitante o menos un privilegio. Debe ser un derecho de quien está sufriendo algún perjuicio. Los estándares de publicidad y transparencia bajo el principio de probidad permiten también dotar de legitimidad en la aplicación de justicia, a su vez asegura mejores condiciones de acceso para quienes acuden a ella. Todos estos elementos deben ser destacados y por lo mismo nuestro compromiso es avanzar en esta propuesta e ir concretando los desafíos y anhelos de nuestros pueblos. Gracias. Tiene la palabra enseguida el convencional Helmut Martínez. Señor secretario, buenas noches a los colegas convencionales y a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y medios de comunicación. Quiero valorar en primer término el trabajo efectuado por la Comisión de Sistemas de Justicia. En el informe que se ha presentado a este Pleno se da cuenta de todas las acciones realizadas para obtener el texto sistematizado de las normas que en un momento más votaremos. Audiencias públicas, largas jornadas de deliberación, iniciativas constituyentes, iniciativas populares, votaciones, etc. Ha sido un largo camino para llegar a este momento. Es importante, más allá de los conceptos jurídicos y entidades judiciales que aquí se han mencionado por algunos de los colegas que me han precedido, contarle y decirle a la sociedad que tenemos una propuesta de principios básicos para establecer posteriormente un sistema de justicia. Hay principios tales como la independencia de los jueces a la hora de dictar sus fallos, derecho al acceso a la justicia, fundamentación y lenguaje claro en las resoluciones judiciales, gratuidad, publicidad, probidad y transparencia, mecanismos colaborativos de resolución de conflictos. Estos principios, entre otros, serán la base de un sistema de justicia. Es el comienzo con el cual le daremos forma a uno de los poderes esenciales del Estado democrático. Tenemos diferencias legítimas, pero hay normas que hoy deben adquirir el consenso necesario para poder concretar una justicia que se acerque lo más posible a lo que la gente que está fuera de esta convención, que pueda estar conforme de que estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la convencional Isabela Mamani. Cuyayanaja, Aski Sumarama, muy buenas noches a todos los convencionales presentes. Bueno, quiero referirme al informe que ha proporcionado la Comisión 6 y quiero señalar que esta convención, solicitar que esta convención se atreva a dar un paso hacia un modelo de justicia que reconozca la diversidad de los pueblos y naciones indígenas
cuya identidad cultural significa aceptar un nuevo paradigma, una mirada del mundo y la realidad con categorías interpretativas distintas a las que predomina en el pensamiento occidental. Constituye un cambio que permitirá dar cabida a una verdadera convivencia donde se respete al otro, como a otro distinto, ni mejor ni peor, sino con los mismos derechos. Pero esa igualdad, para quienes no lo entienden aún, significa respetar las diferencias y entregar las mismas oportunidades, en este caso, del acceso a la justicia. Una justicia esquiva, una justicia que no nos ha tratado de igual forma, ya lo recordarán nuestros ancestros, como el sistema judicial consagró aquello que precisamente debe ser su fin, la justicia. Se constituyó en un medio de dominación que consagró el despojo y el trato discriminatorio e institucionalizado. Esa larga tradición es la que debe cambiar. Hoy estamos aquí no para oponernos, sino para proponer, construir desde nuestra mirada y no esperando recibir lo que los otros y el Estado determine qué es lo que queremos. Hago un llamado aquí para materializar lo que decimos en discursos públicos, pero que muchas veces negamos en lo privado. Seamos claros y coherentes entre nuestros dichos y nuestros hechos. Hagamos una vida, un sistema judicial permeado por la plurinacionalidad, reconociendo y formalizando el derecho propio de los pueblos, naciones indígenas. El diálogo sin miedo y prejuicios nos ayudará a mejorar en lo que sea necesario, y voluntad hay de quienes hemos muchos postergados. Aprobemos este informe. Que sean buena hora, Gilaya, Cuyayanaja, Jayaya, Jiqui sin cama. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Bernardo Fonten. Buenas noches. Buenas noches, presidenta, vicepresidente. Valoro y agradezco el trabajo de la Comisión de Justicia. Muchas personas claman mejor justicia. La Comisión intenta enfrentar eso. La intención es buena y compartida, pero el remedio propuesto, a mi juicio, puede resultar una enfermedad. No habrá una mejor justicia si se implementa un conjunto de normas desarticuladas que no cuajan. Una buena constitución nos debe unir. ¿Nos unirán más estos principios de justicia que vamos a votar? No, nos harán un país más dividido, ahora en pueblos con múltiples justicias y más confusos. Por supuesto, está bien la justicia local indígena para asuntos indígenas, pero 11 sistemas de justicia distintos es un sinsentido y es contrario a la igualdad. ¿Qué justicia se aplicará a una persona mitad quechua y mitad diaguita? ¿Qué justicia se aplicará a un no indígena que en territorio mapucho comete un delito contra una aymara? ¿Qué justicia se aplicará a un contrato entre distintas etnias? ¿Qué justicia se aplicará si en este contrato participa un extranjero? Queda mucho por trabajar aquí. Es tarde, no me quiero extender, pero ¿mejorará la justicia de los chilenos jueces menos independientes como propone la Comisión? ¿Estarán de acuerdo los chilenos que un lonco pueda darle instrucciones a los carabineros como busca establecer la propuesta en votación? Por supuesto que no. Vamos a lo fundamental. ¿Podrán tener la esperanza de dormir más tranquilos los miles de chilenos que viven la noche con miedo al delincuente? Los que quedan en ascuas cuando ven salir a sus hijos por pasajes tomados por traficantes, las mujeres que son maltratadas, o esos camioneros y operarios que trabajan en la Araucanía esperando pasar el día sin ser víctimas de la violencia, o aquellos que ven con náuseas cómo hay delitos de cuello y corbata que reciben penas de algodón, ¿podrán dormir más tranquilos? No podrán, a mi juicio. Siento que esta convención puede hacerlo mejor. La Comisión de Justicia puede más. Invito a dejar de lado ideología y luchas políticas y a votar a favor lo que está bien y en contra los artículos inconsistentes. Así lo haré. Los chilenos merecen una convención que les ofrezca un proyecto de constitución con una verdadera mejor justicia. Y creo que falta más aquí. Gracias. Enseguida en el hemiciclo tiene la palabra el convencional Alvin Saldaña. Muchas gracias, buenas noches a todas y todos. En primer lugar, agradecer enormemente el consistente trabajo que ha hecho la Comisión de Justicia. Sin duda es ejemplar el trabajo que han logrado coordinar
y tremendamente agradecido que partamos por aquí, ¿no? Por la justicia, lo que va en definitiva poder determinar que los cambios que hagamos en esta Constitución se hagan efectivos. Creemos que construir un camino de paz requiere coraje, y eso es lo que se está proponiendo, sobre todo cuando se propone un sistema de justicia indígena, un sistema de pluralismo jurídico. La paz se construye desde el reconocimiento de la calidad de iguales, de tener la misma posibilidad de poder desarrollar instituciones, de poder desarrollar su propio derecho. Digamos, y eso tiene un marco, que no estamos inventando ahora, es un marco que se reconoce en el derecho internacional desde la celebración en el año 89 del Convenio 169 de la OIT, en que reconoce en su artículo 8 la posibilidad de que tanto las costumbres como el derecho indígena digamos, sean plenamente reconocidos junto con sus propias instituciones. Sin embargo, ¿cuánto pasó para que ese tratado fuera reconocido por Chile? Recién en el año 2008, 20 años después. Sin embargo, ya Patricio Aylwin, en el año 91, cuando presenta su proyecto de ley indígena, que finalmente fuera la ley 19.253, reconoce justamente esta enorme y larga deuda y solicita al Estado chileno que suscriba este convenio. Sin embargo, ya vemos todos los años que han pasado toda la resistencia cultural a reconocer que hay otras culturas y como visiones que viven en nuestro país. Si queremos realmente integración cultural, tenemos que justamente reconocer la cultura del otro, la cultura de la otra, y eso es lo que busca hacer el pluralismo jurídico, hacerlo real y no una mera declaración de principios. Y el camino hay que recorrerlo, ¿cierto? Así como lo han recorrido países como Nueva Zelanda, como Canadá, como Ecuador. Y justamente se fija una orgánica que aún ni siquiera se construye, solamente se ha citado el principio que se enmarca, ¿cierto?, dentro de los compromisos que Chile ha suscrito hace muchos años. Es solo eso, el principio, no hay que asustarse, hay que recorrer un camino. Y ha sido justamente la jurisprudencia, ustedes pueden revisar el caso de Nueva Zelanda, como decía, de Canadá, la que va fijando el contorno, y va fijando los límites y va resolviendo justamente las contiendas de competencia. Es decir, un camino se conoce caminando. Lo que nos paraliza es el miedo. Y justamente el camino de la paz, y con esto cierro, requiere coraje y no cobardía. Eso, muchas gracias. Corresponde hacer uso de la palabra a la convencional Beatriz Sánchez. Muchas gracias, los aprovecho de saludar de nuevo. La propuesta establece que en todo evento la sentencia siempre deberá ser fundada y redactada en lenguaje claro e inclusivo, así lo señala el artículo 9. Como se ha explicado con anterioridad, la propuesta incluye el trato digno, lo que sin duda destaco y es un avance en democracia y también en dignidad, pero no es suficiente. En un país donde con la excusa del lenguaje técnico se abusa y también se discrimina, comprometerse con un lenguaje claro e inclusivo es avanzar en democracia y avanzar en igualdad. Cuando nos comprometimos a este trabajo de discutir y construir una nueva Constitución, uno de los desafíos más grandes fue repensar las instituciones para que se cambiara la concentración del poder actual y sus consecuencias. Y yo entiendo que eso genere miedo en muchas personas, sobre todo en las que siempre han tenido el poder. En la justicia de hoy, quien tiene el poder y quien no es muy claro. Repensar el sistema desde las personas que lo usan y no de las autoridades que lo ejercen es el desafío. Toda esta propuesta se encamina a esto, siempre más democracia y más transparencia, una justicia para el siglo XXI, para hoy y para el Chile que viene. Un lenguaje claro no es simplemente banalizar, simplificar o reducir. Un lenguaje claro ayuda a repartir el poder, que es lo que buscamos de esta nueva Constitución para la justicia, pero también para su sistema político, su forma de Estado, sus derechos sociales y también sus principios. Tiene la palabra enseguida el señor Cristian Viera. Buenas noches a todas y a todos. Quisiera tomar prestada una reflexión del jurista John Elster, que conocí gracias al profesor Flavio Quizada. Dice Elster a propósito de los cambios constitucionales: el rol de los expertos debe reducirse, porque las soluciones tienden a ser más estables si son dictadas antes que por consideraciones técnicas, por razones políticas. ¿Por qué lo anterior? Porque en gran parte de los argumentos de oposición a esta propuesta escuchados hasta el momento, advierto que están movidos por aparentes razones técnicas, pero que esconden profundas convicciones políticas,
que son parte del debate democrático, pero deben estar sometidos al escrutinio de nuestra deliberación. Quiero defender por ello no solo la pertinencia, sino que con convicción la necesidad de un reconocimiento expreso del pluralismo jurídico establecido en el artículo 2. La tipología de esa norma es un principio, no es regla, y este principio es un efecto necesario de asumir con seriedad la fórmula política que estaríamos proponiendo desde esta convención. Si la República de Chile se llega a definir como un Estado social y plurinacional, esa fórmula debe tener un impacto en la orgánica constitucional, no debe ser solo un anhelo o expectativa. Y la norma en cuestión, que se ubica en el apartado de principios, es eso, un principio que supone el reconocimiento al hecho de la plurinacionalidad, pero ha de empujar el diseño de reglas institucionales. Y termino con Elster de nuevo. Acostumbrados a una exégesis al modo del siglo XIX, debemos dar cabida a la política democrática y comprender que la Constitución, más que regla jurídica, es un texto político. Esta disposición reconoce y hace práctica un hecho, la convivencia plural de naciones en el pueblo de Chile. Ambos sistemas pueden convivir con dinámicas de coordinación y con reglas básicas que empujen el diseño institucional. Acostumbrado a admirar experiencias comparadas, Canadá, Nueva Zelanda y Bolivia contienen regulaciones de este tipo. Animo, por tanto, a esta convención a que asumamos con convicción y esperanza la posibilidad de este cambio de paradigma, un nuevo sistema de justicia para Chile. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación la convencional Amaya Alves. A la presidenta y al vicepresidente de esta convención en un gran día, saludo que se abra la posibilidad de participar en el debate a todos los y las convencionales. Agradezco la primera propuesta de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos y Reforma Constitucional que aborda los principios. El tratamiento constitucional del Estado juez es muy relevante y quisiera abordar una temática central que debe contener una redacción que haga justicia a una mirada del siglo XXI, en que además de analizar a quienes van a servir estas funciones en calidad de funcionarios públicos, se haga también referencia al modo en que deben realizar su trabajo y a la responsabilidad respecto de quiénes son los destinatarios de ese accionar del Estado. Estamos votando hoy en general. Creemos que la Constitución vigente no aborda este tema del Estado juez de una forma adecuada. Y lo decimos claramente, no nos asustan los cambios. El artículo 11 trata sobre el principio de responsabilidad jurisdiccional. La norma recoge una larga tradición constitucional chilena. En efecto, ya la Constitución de 1833 consagraba en su artículo 102 el principio en comento. Una norma idéntica dispuso la Constitución de 1925 en su artículo 84, que posteriormente fue recogida en la Constitución de 1980 en el artículo 79. Esta norma nos recuerda que venimos a esta convención con una historia atrás de nosotras, una historia institucional que puede tener sombras y que también tiene conquistas institucionales que se han forjado en los órganos de la República. Sin embargo, la norma en comento dispone en su inciso segundo que los perjuicios provocados por error judicial otorgan derecho a una indemnización conforme a un procedimiento que está mandatado al legislador. Esta norma amplía el alcance de la indemnización por error judicial establecida en la actual Constitución y la amplía para hacerla extensiva a todo error judicial en el cual se configure esta conducta y genere perjuicios para la parte respectiva. El autor Jorge Larrocó señala que esto es urgente. Es urgente realizar un cambio para ampliar en beneficio de los efectuados con un lenguaje más claro, menos estandarizado, que permita hacer valer las garantías contra el poder que tiene el Estado y que ejerce sobre ellos. Es esencial una disposición en la cual no se prive a las personas de su derecho. Esta acción viene a corregir la excesiva rigidez de la actual regulación. ¿Acaso los jueces y la judicatura no tienen una obligación cuando comprometen gravemente la dignidad de las personas? La Constitución que le proponemos al país no puede sino ratificar esta larga tradición constitucional chilena.
para promover la responsabilidad de las y los jueces en el ejercicio de sus cargos. Ahora ya no solo en sede penal, sino que en todas las materias donde el órgano judicial ejerce. Tiempo, comisional Alves. Muchas gracias. No hay más inscritos. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Cerrado el debate. Muchas gracias, señor secretario. Habiéndose efectuado el debate, corresponde someter a votación general la propuesta normativa contenida en el primer informe de la Comisión sobre Sistemas de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional, que recae sobre las normas del capítulo Sistemas de Justicia, en particular aquellas referidas al título Principios Generales del Sistema Nacional de Justicia. Les recuerdo lo señalado al inicio del debate en cuanto a que en el momento de la votación no habrá votaciones a viva voz, ni se admitirán intervenciones para corregir la votación, ni para anunciar el motivo por el cual no se ha sufragado, pues ello no permitiría tener un registro fidedigno de las votaciones, exigencia contemplada en el artículo 21 del Reglamento General. Hago presente que se ha pedido la votación separada de todos los artículos contenidos en la propuesta de la Comisión. Pedimos al señor secretario que tome la votación. Muy bien, habiéndose pedido la votación separada de todos los artículos contenidos en esta propuesta, se procederá a votar en general cada uno de ellos. El quórum requerido para la aprobación es el de los 2/3 de las y los convencionales en ejercicio, esto es 103 votos. Vamos a comenzar, para quien quiera seguir la votación y ver el contenido de los artículos. Ellos se encuentran en el artículo 65 en adelante del informe, la página 65 en adelante del informe de la comisión, y además van a estar transcritos en la minuta de votación que se va a proyectar en los paneles y en sus dispositivos móviles. Les ruego a quienes están conectados por vía remota tener a mano funcionando la aplicación. Bien, en primer lugar, se pone en votación general el artículo 1 referido a la función jurisdiccional. En votación. Lo que aparece en el panel LED y en los dispositivos electrónicos es el texto completo del articulado. Estamos en votación convencional Ruth Hurtado después de la votación. No, pero teníamos que votar primero el título del capítulo. No se votan los artículos, convencional Ruth Hurtado.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 107 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones. Corresponde enseguida votar el artículo 2 sobre pluralismo jurídico. En votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 114 votos a favor y 37 en contra. Queda aprobado en general el artículo segundo. Corresponde enseguida someter a votación el artículo tercero, que está en la página 66 del informe de la Comisión, sobre independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad. En votación el artículo tercero.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 113 votos a favor, 37 en contra y una abstención. Queda aprobado el artículo 3º. Pasamos al artículo 4 de la inamovilidad. En votación el artículo 4. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 89 votos a favor, 62 en contra, sin abstenciones. Queda rechazado en general el artículo 4. Pasamos al artículo 5, sobre derecho de acceso a la justicia. En votación general, el artículo 5.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 140 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. Queda aprobado en general el artículo 5. Corresponde pasar enseguida al artículo 6, denominado tutela jurisdiccional efectiva. En votación general, el artículo 6, que está contenido en la página 66 del informe de la Comisión. Estimados constituyentes, respetemos las medidas de cuidado del COVID. Tenemos un número extremadamente alto de personas en la sala, así que solicitamos la salida, sobre todo a las y los asesores. Por favor. Reiteramos la solicitud, por favor. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 128 votos a favor, 21 en contra y una abstención. Queda aprobado en general el artículo 6. Corresponde pasar al artículo 7, que se encuentra entre las páginas 66 y 67 del informe de la Comisión sobre inexcusabilidad e indelegabilidad. En votación el artículo 7, en votación general.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 114 votos a favor y 36 en contra. Queda aprobado en general el artículo 7. Corresponde pasar enseguida al artículo 8 sobre ejecución de las resoluciones. Se encuentra en la página 67 del informe de la Comisión. En votación general, el artículo 8. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 88 votos a favor y 63 en contra y sin abstenciones. Queda rechazado en general el artículo 8. Corresponde pasar enseguida al artículo 9, que está en la página 67 del informe de la Comisión, sobre fundamentación y lenguaje claro. En votación el artículo 9.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 114 votos a favor, 33 en contra y 4 abstenciones. Queda aprobado en general el artículo 9. Pasamos luego al artículo 10, sobre gratuidad en el acceso a la función jurisdiccional. En votación general, el artículo 10. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 141 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. Queda aprobado en general el artículo 10. Les ruego que no golpeen los muebles, por favor, porque los equipos son bastante sensibles. Corresponde someter a votación el artículo 11 sobre principio de responsabilidad jurisdiccional. En votación general, el artículo 11.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación. Resultado de la votación. 113 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. Queda aprobado en general el artículo 11. Corresponde pasar a la votación en general del artículo 12 sobre publicidad, probidad y transparencia, que está ubicado en la página 67 del informe de la Comisión. En votación general, el artículo 12. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 145 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones. Queda aprobado en general el artículo 12. Pasamos enseguida al artículo 13, que está en la página 67 del informe de la Comisión, sobre principios de justicia abierta. En votación general, el artículo 13.
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación. Resultado de la votación. 128 votos a favor, 22 en contra y una abstención. Queda aprobado en general el artículo 13. Corresponde pasar a continuación al artículo 14, titulado Paridad y Perspectiva de Género, que está ubicado en las páginas 67 y 68 del informe de la Comisión. En votación el artículo 14. Estimados constituyentes, estimadas constituyentes, recordamos las medidas de protección para el COVID, distancia física, uso de mascarillas. Hay alrededor de 50 muertos hoy. Por favor, respetemos las medidas. Muchas gracias. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación. Resultado de la votación. ...115 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones. Queda aprobado en general el artículo 14.
Corresponde pasar al artículo 15 sobre plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. En votación general el artículo 15. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 114 votos a favor, 37 en contra y una abstención. Queda aprobado en general el artículo 15. En último término, corresponde someter a votación en general el artículo 16, cuyo texto figura en la página 68 del informe de la Comisión. En votación en general el artículo 16 sobre mecanismos colaborativos de resolución de conflictos. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales?
¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. ...150 votos a favor y una abstención. Queda aprobado en general el artículo 16. Señoras y señores convencionales, por haber sido aprobados en general, han pasado a la discusión particular de la sesión del próximo jueves los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y por su parte, por haber sido rechazados en la votación general los artículos 4 y 8, serán devueltos a la Comisión sobre Sistema de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional, para que presente un informe de reemplazo dentro del plazo de 15 días corridos contados desde hoy. La presentación de nuevas indicaciones deberá hacerse ante la Secretaría de la Comisión, para lo cual las y los convencionales disponen de 3 días hábiles, es decir, los días miércoles, jueves y viernes de esta semana. Estimados y estimadas constituyentes, bueno, el día de ayer y hoy ha sido el primer día histórico en el que ya vamos dando vida a esta propuesta de norma gradualmente. Así que felicitarlos a todas y todos en nombre de la mesa directiva. Desearles un buen retorno a sus hogares. Nos vamos a tomar una selfie y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Conserven la distancia, por favor.